simplemente lo que pasó esa noche, aunque lo cuente mil y un veces, no podré explicarlo y describirlo con mucha exactitud. Todos los días le ruego a Dios para que me ayude, me siento perseguido. Perseguido por esa espeluznante entidad. Acostumbraba a pasar por un callejón oscuro de mi vecindario, ya que era un atajo. Me decían que no fuese por ahí ya que era muy oscuro y podría ser peligroso a las altas horas de la noche. Pues sí, yo deambulaba mucho por ahí normalmente a la medianoche cuando volvía de trabajar. Nunca vi nada raro, de vez en cuando veía a un hombre sacando la basura de un restaurante que había ahí. Todo muy normal. Todo era así hasta que comencé a sentir eso. Me sentía observado. La razón por la que escribo esta historia es porque mi terapeuta me aconsejó contarle a alguien de confianza lo sucedido, pero no tengo amigos muy cercanos a los cuales contarles esto, así que prefiero contarles mi historia y mantenerme en el anonimato. Ya ahora sí, al ustedes ya saber por dónde me pasaba por las noches, para ir a casa ya pueden tener una idea del cómo se dieron las cosas que les contaré a continuación. Un martes por la noche en el que había salido de una jornada laboral cualquiera, estaba pasando por ese callejón y sentí que algo se me acercaba. Me quité los audífonos y me volteé a mirar atrás. No había nada, seguí caminando y esta vez escuché unos pasos muy cerca de mí. Al mirar atrás solo alcancé a ver una mano pálida muy cerca de mi rostro. Por reflejo empujé a quien fuese que me quería agarrar la cara. Me volteé rápidamente y me puse a correr sin mirar hacia atrás. Estaba muy asustado, llegué a mi casa y le puse seguro a todas las puertas. Intenté dormir pero simplemente no podía, estaba aún en shock por lo sucedido. No me podía quitar la imagen de esa mano pálida de la cabeza, estaba muy asustado. Después de varias horas tratando de calmarme, caí dormido casi al amanecer. Me desperté en la tarde, normalmente duermo largas horas cuando es de martes a miércoles, ya que el miércoles es mi día libre. Tomé una ducha, me vestí y salí a almorzar al restaurante al que siempre voy. Para llegar ahí tenía que pasar cerca del callejón ese, la verdad sentí una presión en el estómago cuando estaba acercándome a ese lugar. Al pasar por ahí vi que estaban puestas las cintas amarillas de la policía. Había un oficial supervisando el área y le pregunté qué había pasado, obviamente iba a ser algo asociado a eso que me sucedió a mí, el oficial me contó que hubo un homicidio en la madrugada. Luego de hablar con el policía me fui al restaurante y mientras esperaba mi orden, me puse a ver las noticias de la ciudad en el celular. Al entrar en la página web del noticiero más famoso de mi ciudad, encontré en primera plana la noticia de un asesinato grotesco en la madrugada. Sabía que ese era y el artículo contaba que la persona que había sido asesinada fue encontrada en el suelo agonizando sin ojos y botando sangre de la boca. El artículo también decía que la víctima era un trabajador del restaurante que estaba ahí. Para ser honesto, quedé congelado al leer eso. Ese pude ser yo pero me salvé de milagro, me sentí mal por el hombre que fue la víctima de ese alguien que me quería desvivir. Habían pasado 2 años desde aquel evento. Me había ido a vivir a la casa de mi abuela porque no había nadie que estuviese pendiente de ella, y era triste pensar en mi abuela viviendo sola a esas alturas de la vida. Todo iba de maravilla, muchas cosas buenas habían sucedido, lo cual me ayudó a superar ese evento. Cuando recién sucedió me costaba mucho dormir ya que vivía solo y cerca de ese callejón. Incluso después, cuando ya vivía un poco lejos, no lograba explicar lo sucedido. Esa mano pálida, lo que le hizo a ese muchacho. Habían pasado 2 años y no se encontraba al culpable del asesinato del trabajador. Yo sabía que no era una persona cualquiera, sabía que era algo más allá de lo que entendemos como común. Recuerdo un sábado por la noche. Un amigo mío de la infancia que vivía en esa zona me llamó para decirme que estaba en la ciudad y quería tomarse una cerveza conmigo. Ya para ese momento tenía carro, así que fui hasta allá. Pasamos un buen rato recordando los viejos tiempos. Fue bueno verlo. Después de unas horas se hizo muy tarde y tuve que irme. Me subí al auto y tomé dirección a mi casa. Cuando iba ya a salir del vecindario, me tocó pasar por una avenida donde estaba el callejón del homicidio. Iba manejando tranquilamente hasta que escuché gritos. Los gritos venían de ese callejón. Frené en la esquina y pude observar desde el auto 3 cuerpos tirados en el suelo. Me asusté y aceleré a toda velocidad. Mientras manejaba, cogí mi teléfono y llamé a la policía. Me dijeron que enviarían patrullas. Colgué y seguí conduciendo. Enseguida recordé lo que había sucedido 2 años atrás y me dio escalofríos.
Todo fue aún peor cuando, con las manos en el volante, sentí una mano en mi hombro. Escuché una respiración muy acelerada y, al mirar el retrovisor, vi a esa cosa sonriendo. Le faltaban algunos dientes y lo que más se imprimió en mi memoria fue el hecho de que no tenía ojos. Frené el carro en seco del susto. Después escuché cómo se abría la puerta de atrás. Volteé y esa cosa estaba tirada en el suelo, arrastrándose. Me bajé del carro con la adrenalina a tope. La criatura seguía arrastrándose hacia mí, sus manos pálidas raspaban el asfalto dejando un ruido seco, casi como uñas en metal. Su respiración era irregular, como si llevara años intentando imitar a un ser humano. No pensé, solo corrí. Dejé el carro encendido con las luces apuntando hacia el callejón y me lancé por la avenida. Escuchaba el eco de su arrastre detrás de mí. Me escondí detrás de un contenedor de basura, intentando recuperar el aliento. Desde ahí vi cómo la criatura se levantaba lentamente, tambaleándose bajo las luces amarillas de la calle. No tenía ojos, pero aún así parecía mirarme. Era como si supiera exactamente dónde estaba. De pronto, escuché patrullas a lo lejos. Las sirenas rompieron el silencio de la madrugada y las luces rojas y azules comenzaron a reflejarse en las paredes. Cuando los agentes llegaron al lugar, la criatura desapareció. Solo encontraron mi carro con la puerta trasera abierta y marcas de sangre en el suelo. Les conté todo, o al menos intenté hacerlo. Ellos me miraron con esa expresión que usan los policías cuando creen que estás loco. Pero yo lo sabía, esa cosa me estaba cazando. Esa noche no volví a mi casa. Me quedé en un motel barato, sin poder dormir, con la sensación de que algo respiraba justo detrás de la pared. Desde entonces, cada vez que manejo de noche y veo mi reflejo en el espejo retrovisor, juro que hay una segunda cara, sin ojos, sonriendo justo al lado de la mía. Habían pasado solo unas semanas desde aquella noche, pero la vida se había vuelto insoportable. No podía dormir, no podía comer. Sentía su presencia incluso en la luz del día. A veces, al cerrar los ojos, veía ese rostro sin ojos sonriéndome en el interior de mi mente. Me mudé temporalmente a la casa de un amigo, tratando de alejarme del vecindario. Pero no sirvió de nada. En las noches escuchaba golpes en las paredes, pasos que se detenían justo detrás de mi puerta. Y una vez, mientras me miraba al espejo del baño, juraría haber visto una figura parada detrás de mí, quieta, respirando. No podía seguir viviendo así. Esa cosa me estaba acechando. Lo sentía, y si no la enfrentaba, tarde o temprano vendría por mí. Una noche, sin pensarlo demasiado, agarré mi linterna, un cuchillo de cocina y salí de nuevo hacia el callejón. El mismo lugar donde todo comenzó. El aire olía a humedad y óxido. El silencio pesaba más que nunca. Caminé despacio, apuntando con la linterna a cada rincón. Todo parecía igual, salvo que esta vez el suelo estaba cubierto por manchas secas y negras que se mezclaban con el polvo. Entonces la luz titiló. Y la vi. Allí estaba. En el fondo del callejón, inmóvil. Su cuerpo delgado, la piel pálida, la cabeza ladeada como si nunca hubiese dejado de observarme. La linterna temblaba en mi mano. Yo retrocedí, pero tropecé y caí al suelo. La linterna rodó unos metros y quedó apuntando hacia su rostro. Una piel sin vida, los dientes podridos, los ojos vacíos, las manos cubiertas de sangre seca. Grité y saqué del bolsillo el cuchillo que llevaba por miedo. Cuando la criatura saltó sobre mí, alcancé a clavarle la hoja en el cuello. Chilló, pero no era un sonido humano. Era algo profundo, como si saliera de la tierra misma. El sonido hizo vibrar el suelo, las paredes y mi propio pecho. Busqué cualquier arma con la mirada. A 2 metros, junto a un contenedor, un tubo de hierro oxidado sobresalía entre la basura. Con la rodilla apoyada en su costado, jadeando, me impulsé hacia atrás, ganando espacio. La criatura gruñó, un sonido cavernoso. Aproveché la apertura, me incorporé tambaleante y sujeté el tubo por el centro. Su peso frío me atravesó las palmas como una promesa de daño. Le pegué con todo lo que tenía. Un golpe seco que resonó por todo el callejón. El tubo chocó contra su cráneo con un estruendo que me hizo vibrar los dientes. La cabeza de la criatura se sacudió hacia atrás. Un charco oscuro saltó desde la sien y me salpicó la cara. No fue suficiente. Ella tambaleó, perdió equilibrio, pero volvió con una rabia aún más pura. Levanté el tubo otra vez y lo descargué en su cráneo como si quisiera partir la noche en dos. Esta vez el sonido fue peor, un crujido sordo y húmedo, como madera vieja rompiéndose.
La criatura dejó escapar un gemido que sonó a muerte y risa al mismo tiempo. Cayó de rodillas, tambaleándose, las manos buscando apoyo en el suelo. Yo retrocedí unos pasos, con los brazos ardiendo y el tubo resbalándome por el sudor. El callejón olía a sangre y aceite, a goma quemada y a algo más viejo, como si hubiese despertado la podredumbre que dormía bajo la ciudad. Entonces empezó a moverse. Al principio pensé que estaba muriendo, pero el sonido era diferente. Un crujido profundo, como madera torciéndose bajo fuego. Sus hombros se levantaron de forma antinatural. La piel de su cuello se estiró tanto que empezó a rasgarse, dejando ver carne oscura y húmeda. El cráneo se deformó ante mis ojos. La mandíbula se dislocó y volvió a cerrarse con un chasquido seco. Su espalda se abrió en una línea vertical y de la herida emergieron tendones tensos que vibraban como cuerdas. Su respiración se volvió un rugido espeso. El rostro ya no era un rostro. De la grieta del cráneo brotó una masa viscosa que se expandió formando una segunda boca, un agujero lleno de dientes cortos y desordenados. Dio un paso hacia mí, tambaleante. Cada movimiento dejaba un sonido de huesos frotándose, carne reacomodándose. Sus brazos se alargaron. Los dedos se multiplicaron como ramas enfermas. Se lanzó. Lo arrancó de mis manos y me empujó contra la pared con una fuerza descomunal. Sentí como las costillas se partían. Me agarró del cuello. Su piel ardía. Su aliento olía a óxido y podredumbre. Entonces mordió mi hombro, profundo, hasta rozar el hueso. El dolor fue tan intenso que el mundo se apagó un segundo. Sentí su mandíbula desgarrando mi carne con lentitud. La sangre caliente corrió por mi pecho. Sin pensar, con la mano del hombro herido agarré el cuchillo que estaba en el suelo. Cuando volvió a abalanzarse, le metí la hoja directo en el abdomen. La hoja se hundió hasta el mango. Chilló, un sonido agudo y hueco, como aire escapando por grietas. Empujé el cuchillo hacia arriba, desgarrando mientras gritaba. La criatura se estremeció y me soltó, retrocediendo tambaleante y dejando un reguero oscuro en el suelo. Vi el tubo junto al contenedor. Lo agarré con la mano libre y lo levanté. Cuando la criatura vino, le di con todo el brazo. Un golpe seco que cruzó su sien. Retrocedió. Volvió. La sujeté por la nuca y forcé el tubo contra su cráneo, una y otra vez. Cada impacto era un trueno. Mis brazos ardían. Ella arañaba el aire, pero no la solté. Seguí golpeando hasta que el sonido cambió. El cráneo se dio en un último hundimiento. Cayó convulsionando y luego quedó quieta. Su respiración se apagó. Me quedé encima de ella, con las manos temblando. El aire me quemaba los pulmones. Miré la criatura, inmóvil, cubierta de heridas que ya no cerraban. No sabía si estaba muerta o si simplemente había dejado de luchar, pero había sobrevivido, y eso era suficiente. Abrí los ojos con un zumbido en los oídos. Todo era blanco. El olor a desinfectante me revolvió el estómago. Estaba en una cama de hospital, conectado a una máquina que pitaba de forma irregular. Una enfermera entró, se sobresaltó al verme despierto y salió corriendo a buscar al médico. Intenté moverme, pero el dolor en el hombro era insoportable. La herida estaba vendada, aunque podía sentir cómo palpitaba debajo de la gasa. Miré hacia la ventana. Amanecía. El doctor llegó, me preguntó qué recordaba. Yo no respondí. No podía explicar lo que había pasado sin parecer un loco. Solo pregunté si alguien más había sido encontrado en el callejón. El médico me miró en silencio. Luego negó con la cabeza. No había nadie, dijo. Solo usted. Y mucha sangre. Se fue, dejándome solo. Miré hacia la esquina de la habitación y, por un segundo, juraría haber visto una silueta oscura parada allí. Alta. Quietísima. Y sin ojos.